siento que competimos con varias actividades al mismo tiempo, pero esta es una especial porque vamos a ver ustedes no solamente una exposición de gran calidad, sino temas novedosos. Nos vamos con los representantes aquí presentes, los funcionarios del UNFPA, del Fondo de Población de Naciones Unidas, que hay poca información sobre maternidad en la niñez. Y ese es un tema que vamos a ver ahora, embarazo y maternidad en la niñez, justamente. Bueno, la idea es presentar, señor Hugo Rojas, director del Fondo de Población de Naciones Unidas, Hugo González, perdón, director del Fondo de Naciones Unidas para Perú, María Eugenia Mujica, representante auxiliar, doctor Walter Mendoza, analista de población, nuestros queridos profesores, Carmen Young, de Antropología, Manuel EPC, y Winnie Calderón, estudiante, queremos un joven. La idea es discutir hoy día un informe inédito, nuevo, que mira con datos recientes al embarazo en la niñez y el embarazo adolescente. Es un tema de gran importancia. Toda la literatura demuestra, tanto cuantitativa como cualitativa, que el embarazo en la adolescencia es un factor clave de repetición de la pobreza y de menos oportunidades. Es un tema que a nivel de la política se trabaja poco, por una mirada muy conservadora del tema, ¿verdad? Como si la sexualidad fuera algo prohibido o complicado o digamos, no tratable. Pero la idea hoy día es tener primero una presentación a cargo del doctor Walter Mendoza de unos 20-25 minutos con la estadística, con la información, con la interpretación. Luego tendremos 3 comentarios de los 2 profesores y la alumna y cerraríamos finalmente con una nueva ronda de comentarios, si los hubiera, para que María Eugenia Mujica, querida amiga, nos haga un poco el cierre de la reunión. Sería la idea. Entonces, Walter, bienvenido. 20, lo que tú quieras, 20-25 minutos. Gracias. Para ver la Gracias. Buenos días. Gracias por invitar al Fondo de Población de las Naciones Unidas y a los representantes de nuestra agencia por delegarme esta presentación, que deriva del trabajo que realizamos en el último año para tratar de problematizar y de hacerle nuevas preguntas a la gran información que tiene el país. Y esos son los aspectos que quisiéramos destacar. La información que tenemos de encuestas especializadas como la ENDES, que se actualiza cada año, o de registros administrativos. Ya. Primero vamos a describir un poco el contexto en el cual tiene lugar este trabajo que hemos realizado. ¿Por qué un mapa? No solo para localizar territorialmente la situación, su dinámica, sus tendencias significando cómo vienen cambiando las cosas. Y vienen cambiando rápidamente, porque hasta hace algunos años pensábamos que el embarazo adolescente era algo que estaba estancado, ¿ya? 12, 13, 14% estancado, pero ha empezado a moverse. Pero no solo moverse a nivel de promedio nacional, sino también subnacional. Y para eso vamos a documentarlo con el uso de la información que genera el propio país. Hay cambios en la sensibilidad global. Ustedes saben que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene objetivos e indicadores específicos para el grupo de 10 a 14 y de 15 a 19. No es más que el embarazo adolescente es el referido solo al grupo de 15 y 19, que es lo que solíamos mirar. Pero además, debo insistir en que debemos diferenciar embarazo del parto, porque no todos los embarazos terminan en parto, y que no todos los... hay determinantes y que vienen cambiando, y que estos grupos de 10 a 14 y 15 a 19 tienen comportamientos distintos y tendencias distintas. También recordar que hay acuerdos de gobernabilidad. Los gobiernos regionales, los gobiernos municipales y provinciales firman acuerdos de gobernabilidad que incluyeron el año pasado, para la nueva gestión que inician este año, compromisos de ponerle mayor atención, que es uno de los déficits mayores que tenemos en el país, ¿no? Cambios poblacionales, en tener en cuenta que el país viene urbanizándose rápidamente. Continúa la urbanización, pero al mismo tiempo la dispersión poblacional. Hay áreas rurales que están poco atendidas y como veremos en algunos mapas o alguna diferencia dentro de las propias provincias, ¿no? Hay departamentos que pierden población, ¿no? Cambios en las mentalidades, cambios en las expectativas reproductivas. En algunos casos exacerbados por la situación de pandemia. Lo que se ha encontrado es que la tasa global de fecundidad para el año 2022 proyectada era 2.2. La observada ha sido 1.9 en la ENDES para los 3 años anteriores, en la ENDES 2022. Hay iniciativas legislativas en curso que tratan de mirar determinantes importantes, como son las uniones tempranas.
y los matrimonios forzados y los embarazos forzados también antes de los 15 años. Hay una creciente visibilidad estadística. El Perú, como les decía, tiene una ANDES anual, tiene registros administrativos de buena calidad y que periódicamente están en permanente actualización a nivel de distritos inclusive. También hay que recordar el efecto de la pandemia. Hay 150.000 menores de edad aproximadamente huérfanos como resultado de haber perdido a sus padres, abuelos, tíos, cuidadores. En Loreto, el 10% antes de la pandemia de niños de 10 a 14 vivía sin ninguno de sus padres, lo cual supone riesgos, obviamente, ¿no? al embarazo. Y hay una tendencia global, y esto es algo que todavía no está bien investigado en el Perú, sobre el descenso de la edad de ovulación, la menarquia. En muchos países, en series de casi un siglo, se ha visto que estando disminuyendo, insisto, no en el Perú todavía, pero es probable que por el aumento del índice de masa corporal, el estrés, etcétera, haya cambiado. La siguiente, por favor. Ya. Esta es la tendencia, el cuadro que teníamos en estos años. Hasta el año 2019 y 2018 en realidad, porque si ven ustedes, ahí el 2018 es el mismo que el 2019. ¿Por qué? Porque la publicación oficial de ese año, presentada en el 2020, por motivos X, no fue actualizada, ¿ya? Porque había ciertas dudas sobre las estimaciones, etc. Entonces, durante los últimos 30 años hemos venido hablando de embarazo adolescente referidos al grupo de 15-19 y en un rango de 12-13%, pero empezó a caer antes de la pandemia. En el 2019 el estimado fue 10.6%, impensable para quienes veníamos todos los años mirando la estimación. El año 2020 la estimación fue de 8.3%, pero ha revertido o está empezando a revertir lentamente. Pero estamos en un momento distinto, ¿ya? O sea, y esto por supuesto como gran promedio nacional. Estamos en otro momento, pero los desafíos son más o menos los mismos. ¿Por qué? Porque a pesar de este descenso, que estadísticamente puede ser importante, demográficamente también puede entenderse así, pero del punto de vista de los derechos es distinta la situación. Vamos a ver. Vean ustedes la columna de la derecha. Hubiera querido posponerlo o no tenerlo. Hace 30 años, la mitad de adolescentes de 15 y 19 decían que hubiera querido posponerlo. En el 2022, 3 de cada 4 dicen hubiera querido posponerlo. Es decir, si hay una mejora estadística relativa, desde el punto de vista de la posibilidad de hacer realidad la expectativa de libre e informadamente decir cuándo y cuántos hijos tener, eso es menos posible. Por lo tanto, la interpretación de mejora no solo tiene que ser desde el punto de vista estadístico o demográfico, sino también desde el punto de vista del ejercicio de los derechos, que es el gran déficit, ¿no? Otros determinantes, por ejemplo, las relaciones sexuales antes de los 15 años, los patrones de unión, ahí por ejemplo el 2022 para 1.5 al promedio nacional, pero en los departamentos va entre 0 a 5%. Y para el grupo de 15 antes de los 18 años es 16.8%, pero con un rango de 6.2 a 42.9%. O sea, el problema no es más el promedio nacional, sino las desigualdades. Y los objetivos de desarrollo sostenible nos obligan a mirar esa dinámica, cómo va cambiando, para lo cual con el sistema estadístico nacional, con registros administrativos y encuestas, nos permite empezar a visibilizar qué es lo que estamos tratando de hacer en nuestro trabajo, ¿no? Y así otro determinante, uso de métodos modernos, relaciones sexuales antes de los 15 años, hacia el centro. Vean, 5.8 en el 2021, 7.7 en el 2022. Antes de los 15 años, pero con un rango que va de 2.4, seguramente en Lima, seguramente en Moquegua, Tacna, y 20.5%. ¿No? ¿Y cuál es la posibilidad de decidir libre e informadamente cuándo y cuántos hijos tener? Requiere no solo consejería, orientación, servicios, sino que vemos cómo a pesar de los relativos progresos que hemos tenido en los últimos 30 años, la situación de los métodos tradicionales no cambia. Al 2022, 1 de cada 8 adolescentes unidas usaba métodos tradicionales. En 1977 el porcentaje era el mismo. Al mismo tiempo vienen aumentando, abajo, en naranja,
pueden ver los métodos de larga duración del tipo implantes. Es decir, así como hay nuevas oportunidades, estas oportunidades no son equitativamente accesibles a la población, ¿no? Esto es algunos cambios en las mentalidades. No estamos sugiriendo de modo alguno que haya una causalidad, pero sí cambios en las mentalidades. Como por ejemplo, las adolescentes de 15 y 19, en verde, la foto del 2022 y en verde más claro, la foto del año 2000. Cambios en la mentalidad de toma de decisiones. Porcentaje de mujeres que dicen que ellas solas o conjuntamente tienen o no la última palabra en decisiones específicas sobre el hogar. Cuidado de su propia salud, compras en el hogar, compras diarias, realizar viajes. Hay un indicador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que específicamente busca mirar esto, pero que no está estimado a nivel nacional, ¿no? Todavía de manera oficial. Entonces vean ustedes cuántas en celeste y en azul, vean ustedes cuántas toman la última palabra, cómo ha ido cambiando esta dinámica. Entonces las madres son distintas a las hijas que tienen ahora, ¿no? En cuanto a significa además que las adolescentes cada vez menos quieren quedar embarazadas. Pero veamos también las grandes diferencias que existen. Allá en el extremo superior derecho, 2022, vean, quintil inferior. Y estoy comparando 2004-2006 con el 2022, que son los años extremos de una serie que en el año 2004 empieza a incluir la variable quintiles de riqueza, ¿ya? Por eso es que he puesto los puntos extremos. En el 2022, en el quintil inferior, 1 de cada 5 adolescentes refiere haber estado embarazada alguna vez. 1 de cada 5. En el quintil más rico, 1 de cada 50. Obviamente las desigualdades siendo nuestro principal obstáculo, ¿no? Asimismo, hace algunos años hicimos una recomendación al INEI, que fue muy bien tomada, en el sentido de publicar un resultado de una pregunta que hacían, pero que por X motivo no se divulgaba, que es si el embarazo termina en pérdida, aborto o natimuerto, lo cual tendría que sumarse a la estimación de alguna vez embarazada. ¿Por qué? Le preguntan al adolescente, ¿está embarazada hoy día del primer hijo? ¿Sí o no? ¿Y ha sido madre alguna vez? ¿Sí o no? A eso habría que agregarle que han tenido una pérdida, aborto o natimuerto, porque según se plantea la pregunta, esta posibilidad no está siendo considerada a la hora de interpretar. ¿Qué significa en concreto? Que 1 de cada 5 embarazos en la adolescencia en el Perú estaría terminando como pérdida, aborto o natimuerto. Que tiene sentido, o tiene correlación altamente con esta expectativa de no quedar embarazada, pero que no es una posibilidad de concretar, ¿no? Algo importante también para el futuro, y aquí he puesto lo de la cesárea antes de los 20 años. ¿Y por qué la cesárea? Vean ustedes cómo está siendo el año 1996, 6.6%, y el 2022, 4 veces más. ¿Y por qué es importante? Porque, entre otras condicionantes, puede llevar a una situación que se llama acretismo placentario. ¿Qué significa? La placenta, en las mujeres que sufren cesárea, es más probable que terminen adheridas en el útero, lo cual en un siguiente parto puede requerir de una intervención, ya no solo de un ginecobstetra, sino también de un urólogo. Y esto es cada vez más probable, y por lo tanto, la posibilidad de sangrado y hemorragias. O sea, desde el punto de vista de la formación de personal especializado, es algo que hay que empezar a tener, porque eso que vemos para los adolescentes, lo vemos para todos los otros grupos de edad. Y hoy en día, en los quintiles más ricos, 3 de cada 4 embarazos son por vía cesárea, ¿no? Aquí una estimación que hemos hecho, vean ustedes lo importante que es también la transición en las edades. No solo por edades simples, ¿ya? 10 años, 12, 10 hasta los 14 años y los 15 años. Y aquí es importante tener en cuenta lo siguiente, que por lo menos 3/4 de los partos que ocurren a los 15 años empezaron en embarazo 9 meses antes. Por lo tanto, hay que diferenciar el parto de los embarazos en el grupo de edad, porque si decimos, ¿cuántos embarazos ocurren en las niñas de 10 a 14? No son los mismos que los partos que registramos, porque la mayoría de esos embarazos terminan en parto a los 15 años. Y hemos hecho una estimación muy gruesa que en los últimos
4 años, del 2019 al 2022, habrían ocurrido aproximadamente unos 15.000 embarazos en niñas de 10 a 14. Todos, o la mayoría de ellos, por lo menos forzados, ¿no? Entonces es una situación muy importante a mirar, porque no hay que limitarnos solo al grupo de 15-19, cuya dinámica y tendencia es distinta, sino el grupo de 10 a 14 que tiene un comportamiento distinto. Y vemos allí cómo en el año 2022 el registro de partos de niñas de 10 a 14 es 40% superior al del año 2020, nada más en 2 años. O sea, hay una tendencia al aumento, mientras globalmente nos seguimos enfrascando en el grupo de 10 a 14, de 15 a 19, sin mirar este otro grupo que tiene otras vulnerabilidades y riesgos, ¿no? También los intervalos entre nacimientos. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque nos enfocamos solamente en el parto, pero las oportunidades perdidas, además. Vean ustedes lo siguiente. El grupo 2022, en la penúltima lista. La mitad, un poco más de la mitad, de partos, de segundos embarazos que ocurren en adolescentes que tienen este segundo embarazo, la mitad ocurren antes de los 24 meses. En todas las mujeres en ese grupo de edad ocurren en 10% de casos, al menos, poco menos incluso. ¿Pero qué significa esto? Que la posibilidad de bajo peso al nacer, anemia, mortalidad neonatal es mayor en este grupo de edad. Entonces, si queremos hacer frente a la anemia del recién nacido y la desnutrición del recién nacido, si solo fuera, obviamente no es eso, es mucho más que eso, es un tema a mirar allí en este grupo de edad, concentrado en las oportunidades que se pierden al no atender el primer parto, y sin salir la adolescente con un método moderno, ¿no? Y vemos, hace 30 años era 2 de 3. 30 años después es 1 de 2. O sea, no hay grandes cambios en cuanto a la atención al segundo embarazo, que es lo que tenemos que empezar a mirar también para no... porque son adolescentes que pasaron por el servicio de salud en la mayoría de casos. Ya estoy terminando aquí. Y estos son los porcentajes en los departamentos que como prioridad trabaja el UNFPA, y lo que tenemos la información al año 2022, Amazonas, Lima, Callao. Vemos cómo están diferenciándose la cantidad de adolescentes que tienen 0 hijos, 1 hijo y dos hijos. ¿Por qué? Porque no hay que mirar solo el parto como evento aislado, o solo la fecundidad nada más, sino mirar también estas diferentes situaciones que a nivel de departamento lo hemos podido documentar, ¿no? Aquí ya estoy terminando. Esta es las tasas de nacidos vivos de niñas de 10 a 14 en el año 2019 y 2022. Vean ustedes el aumento en Loreto en cuanto a tasas, ¿ya? Y hacia la derecha vemos el aumento, es decir, en qué provincias se localiza. O sea, la idea del mapa es localizar territorialmente también para poder intervenir. Pero estos territorios tienen no solo población, esta población tiene un volumen. En algunos casos tenemos provincias en las que tenemos 500 adolescentes, en otras tenemos 5.000. Por lo tanto, se establece una tensión entre la eficiencia y la equidad, ¿no? Lo mismo, esto para 10 a 14, lo mismo para 15 a 19, los cambios que están ocurriendo, ¿no? Las tasas por 1000 nacidos vivos para esos años y la variación. A pesar que globalmente en el grupo de 15 y 19 viene disminuyendo, pero con grandes dificultades, ¿no? Grandes diferencias. El énfasis hay que ponerlo en las diferencias y este mapa permite localizarlo. Esto es simplemente para comparar 2 departamentos en los cuales trabajamos, Piura y Loreto. ¿Y por qué los pongo como ejemplos? Porque el volumen de la población de Loreto es menor que el volumen de adolescentes de 15 a 19, ¿ya? De 10 a 14, el volumen de la población de Loreto es menor que el de Piura. Sin embargo, las tasas son mucho más altas. Y por lo tanto, vean ustedes, 2/3 de los partos que ocurren de niñas de 10 a 14 en Loreto ocurren solo en 2 provincias, que es donde además está concentrada la población. O sea, esta tensión entre la concentración, la urbanización y la dispersión poblacional es fundamental
ponerle atención, porque los costos de la prevención no son los mismos. En Piura, en cambio, en 2/3 están en solo 2 provincias, en el grupo de 10 a 14. Análogamente, el grupo de 15 a 19, la mitad, a pesar que tiene una menor población, vean el volumen de nacidos vivos de 15 a 19, vean, 50% están en 2 provincias, en Maynas y Amazonas. Entonces uno desde el punto de vista del gobierno regional dice, ¿dónde priorizo? En el corto plazo, ¿qué me da más resultado? ¿Dónde está la población? Pero pudiendo tener resultados en el corto plazo, también en el corto plazo puede generar mayores desigualdades porque las tasas al otro lado siguen siendo altas. Esto por la forma como utilizamos el territorio y cómo la población está distribuida en él, ¿no? En Piura igual, 3/4 de los partos de 15 y 19 ocurren en solo 3 provincias de las 7 o 8 que tienen, ¿no? Y algo fundamental, aquí es la penúltima, el contexto en el que tienen lugar los embarazos y los partos de niñas de 10 a 14 años. Es un grupo que hay que visibilizar aún más. Los contextos de violencia. Esto es registros administrativos. No significa que son los que ocurren. Pero si vemos también las estadísticas, experiencias de violencia sexual en los últimos meses, empieza a notar. La mayoría de casos no son denunciados. Seguramente hay mayor cobertura de los servicios para registrarlo, seguramente hay mayor sensibilidad de las familias para hacer la denuncia, pero ciertamente es todavía poco. Pero vean ustedes cómo, bueno, en el 2020 hubo una caída obviamente por la pandemia, pero ya se ha recuperado y casi se ha triplicado en solo 2 años el número de denuncias por violencia sexual a niñas de 10 a 14 años. Y los mensajes claves, creo que queda claro que como sociedad le estamos fallando a las adolescentes. Las posibilidades de decidir libre e informadamente cuándo y cuántos hijos tener son menos posibles cada vez más, a pesar del descenso global en el grupo de 15 y 19, que como vimos tampoco es tan cierto, porque hay tremendas desigualdades que los ODS nos obligan a mirar, porque el énfasis no está en el promedio nacional, sino en la desigualdad. Una relación inversa entre las uniones tempranas, que tienen al descenso, y el inicio de relaciones sexuales que tienen al aumento, ¿no? Que al 2022 1 de cada 5 terminan como pérdida, aborto o natimuerto. Que obviamente explica pues o correlaciona altamente con la posibilidad de ejercer el derecho a cuándo informarse, cuándo quedar embarazada, ¿no? Sigue estando concentrada en quintiles más altos, 1 de cada 50 en los quintiles más ricos, 1 de cada 5 en los quintiles más pobres. Y en el último quinquenio ha aumentado, que explica en parte el descenso, pero no es uniforme tampoco, ¿no? Es muy heterogénea la tendencia, ¿no? Es importante poner énfasis en la visibilización de subgrupos de niñas y adolescentes. No más adolescentes 15 y 19, no es solo eso. Hay el puente de 14 a 15 años y el grupo propiamente de 10 a 14 años, ¿no? Estadísticas, registros administrativos existen. Y en algunos departamentos con más heterogeneidades, está urbano-rural, persistiría una tensión entre la eficiencia y la equidad a la hora de priorizar territorios. Sobre todo, si hay acuerdo de gobernabilidad, van a querer disminuir el promedio regional. Obviamente, plausible, pero no es suficiente porque también la equidad cuenta y mucho, ¿no? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Walter. Él ha sido uno de mis alumnos más distinguidos en Cayetano Heredia. Como siempre, con gran precisión de evidencia. Lo que voy a hacer es colgar su presentación en el Facebook porque creo que hay demasiado dato. Para poder absorberlo necesitamos un poquito más de calma para mirar los datos. Los antropólogos nos demoramos un poquito en entender no solo el dato, sino que está detrás del dato. En fin, para los comentarios queremos ahora invitar a la doctora Carmen Young, es colega de antropología. Ella es PhD en Ciencias Sociales con especialidad en antropología médica por la Universidad de Columbia en Nueva York. También es graduada de Sociología por nuestra universidad. Actualmente es docente de la especialidad de Antropología, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, y ha desarrollado una serie de investigaciones sobre temas de género y salud. Tiene amplia trayectoria en la enseñanza e investigación en temas de antropología de la salud, antropología del desarrollo y de las políticas públicas en género, sexualidad, interculturalidad y culturas juveniles. Y es evidente de la data que nos ha presentado el doctor Mendoza que hay
sexualidad regional, sexualidad cultural, por tipo, no por la región, sino por el tipo de población que está ahí, especialmente población nativa y población andina, que hay que entrar un poquito a la información más cualitativa, más etnográfica. Carmen, 10 minutos si fueras tan amable. Gracias, Carlos Eduardo. Muchas gracias a Walter por su presentación tan clara sobre un tema tan importante y tan urgente, ¿no? Para empezar a abordar desde distintos planos, tanto investigativos y sobre todo, creo yo, desde intervenciones, ¿no? Que nos ayuden a buscar un poco de más igualdad en nuestro país. Como decías, Walter, creo que junto con el tema de la eficiencia no podemos olvidar que está el bienestar, la salud, los derechos de cada una de las niñas y las adolescentes que muchas veces son madres de forma forzada y otras veces porque es la única opción que tienen, ¿no? Como algunos estudios lo han mostrado. Las cifras que nos trae Walter, particularmente en relación a las niñas, nos dejan un gran reto de ver qué hay debajo de ellas, ¿no? Walter ya hablaba de algunos elementos del contexto asignado por distintas formas de violencia. Yo en mi comentario voy a referirme a algunas investigaciones cualitativas, como bien lo decía Carlos Eduardo, que nos dan algunas pistas para pensar también el tema, considerando que esto ocurre en contextos sociales y culturales que son distintos, ¿no? En el informe se hace también una distinción como parte del mapa de lugares donde hay una mayor incidencia, ¿no? Del embarazo tanto de niñas como de adolescentes, ¿no? Y creo que justamente la tarea es ver, ¿no? Qué hay detrás de estas diferencias. Ciertamente el tema de la violencia sexual asociada al embarazo forzado, finalmente, es algo que aparece de manera muy clara en estudios como los que hizo Angélica Mota y Jimena Salazar. Algunos de los testimonios han sido puestos también en el informe, que fue un estudio en Cusco y en Ucayali, ¿no? Y entonces ahí se veía claramente cómo muchos de estos embarazos se debían a violaciones de familiares, de conocidos, pero también de pares, ¿no? Luego hay otro estudio de Rodrigo Lazo, que también es un antropólogo de esta universidad y colegas, que muestran cómo en Amazonas, ¿no? Hay colegios donde los principales violadores y los que generan los embarazos están entre los docentes y el personal administrativo de los colegios, ¿no? Y justamente por eso hicieron una investigación que se llama la ruta de la impunidad, ¿no? Lo interesante de esa investigación es que si bien se mostraba, ¿no? El papel de perpetradores, de docentes y de personal administrativo de los colegios, habían adolescentes o chicas de 14 años que veían la posible relación de pareja con estos hombres adultos, ¿no? Como una manera de mejorar sus vidas, como una manera de escapar del lugar donde estaban, y el tipo de relación que establecieron con ellos era una relación no de violencia sexual, ¿no? Sino era vista como una manera de escapar, de tener alguna oportunidad diferente. Y ese punto me parece importante porque el tipo de respuestas o de recomendaciones que uno puede trabajar pues va a variar si es un tema de violencia sexual o si tiene que ver también directamente con las oportunidades sociales, económicas, en este caso de niñas y adolescentes, ¿no? Donde finalmente el tema incluso de la violencia sexual puede ser relativizado por los padres, ¿no? Pensando de que esto les va a proveer una mejor oportunidad, que es lo que también se veía en esta investigación, ¿no? De que en los casos que hubo violencia sexual y se reconoció así, finalmente buscaban un, entre comillas, arreglo, ¿verdad? ¿No? Que terminaba en la impunidad, finalmente, ¿no? De estos casos de violencia que luego acababan en embarazos, ¿no? Entonces, no todos los embarazos de las niñas tienen que ver con que
probablemente muchos de ellos, habría que indagar más, por eso digo, con la violencia sexual. En otros casos tiene que ver con la situación de gran precariedad económica y el tipo de intercambios y de opciones, entre comillas, que se empiezan a considerar en este marco, en los cuales la posibilidad de vincularse con un hombre joven o mayor que ellas, ¿no? Es visto como una especie de salida, ¿no? Eso también se ve en otro estudio que hizo la Cayetano Heredia sobre uniones tempranas, ¿no? Un estudio que se publicó un poco antes de la pandemia, ¿no? Donde varias de las adolescentes que se habían unido de manera temprana hablaban de una forma de escape, no solamente de la situación económica, de pobreza, de precariedad en sus hogares, sino también de las distintas formas de violencia psicológica y física y la falta de afecto, ¿no? Entonces, finalmente, ¿no? La relación con estas parejas, donde hay una evidente relación de desigualdad y de poder, era una forma de escapar de una situación de precariedad económica y también de distintas formas de violencia, ¿no? Entonces, obviamente el elemento común es que hay una relación de desigualdad y de poder en edades, y además había una relación de desigualdad entre mujeres indígenas y hombres mestizos, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, Luisa Elvira Belaunde, que es una experta en la Amazonía en temas de sexualidad y género, resalta en varias de sus investigaciones, ¿no? De cómo hay dinámicas particulares económicas que se dan en la zona amazónica, que justamente es donde se ve un alto porcentaje tanto de embarazos de niñas como de adolescentes, ¿no? En los cuales pues hay un enamoramiento junto con un tipo de intercambio, ¿no? Por el cual estos hombres mestizos, migrantes, que están envueltos en distintas dinámicas económicas, muchas de ellas que tienen que ver con el uso de las tierras, la economía ilegal, ¿no? La minería y otras dinámicas, ¿no? Ven la posibilidad de vincularse con estas niñas o adolescentes como una forma también de acceder a tierras en el lugar, ¿no? De tener ciertos derechos en el lugar. Entonces, las mujeres, las niñas terminan siendo, y adolescentes, ¿no? Terminan siendo parte de este tipo de dinámica económica y social, ¿no? Y junto con eso también quiero decir que si bien nosotros hacemos una distinción muy clara entre cronológicamente quién es una niña y un adolescente, pues la edad se construye socialmente, ¿no? Y en muchos pueblos indígenas sí se puede hacer tal vez esta diferenciación, especialmente a partir del ingreso de las escuelas, ¿no? Hay una tesis que hizo una ya egresada de esta universidad en antropología que se llama Gabriela Palacios, que se titula Queremos ser madres, y la hizo en una comunidad chipiva, y la razón de ponerlo en interrogantes es que para algunas chicas sí era muy claro que ellas querían terminar de estudiar y que veían algunas alternativas de vida, ¿no? Que no necesariamente pasaban por ser madres tempranamente, pero habían otras para las cuales sí era una alternativa tener una unión más temprana desde nuestro punto de vista, y esos embarazos sí eran deseados, ¿no? Entonces, menciono esto para mostrar la complejidad de las situaciones que implica, ¿no? Tratar de analizar, ¿no? En el marco de estas diferencias territoriales, culturales, sociales, ¿no? Y de desigualdad, sobre todo, las posibles situaciones de vulnerabilidad, las personas que están interviniendo, los contextos de riesgo, ¿no? Y las posibilidades que tienen las niñas y adolescentes de llevar a cabo sus planes y sus expectativas de vida, ¿no? Y en ese sentido, creo que si bien el informe enfatiza mucho que hay disparidades y que a la base siempre está la desigualdad de género, creo que hay que empezar a mirar el género de manera mucho más entrecruzada con otras variables de la desigualdad, ¿no? Esta perspectiva interseccional que le llamamos, que supone ver cómo el género está co-construido, ¿no?
con las desigualdades socioeconómicas de manera muy clara en el tema del embarazo de niñas y adolescentes. Y esto junto con la edad configura situaciones de no opción para muchas de las chicas y de mayor vulnerabilidad y de mayor dificultad, como decía Walter, para que puedan llevar a cabo sus deseos. Entonces creo que abordar este tema del embarazo en niñas y adolescentes, y especialmente embarazo no deseado, nos exige tener esta mirada más interseccional del género, donde la pobreza, la desigualdad socioeconómica es crucial para configurar las desigualdades de género, no solo en las relaciones interpersonales, ¿no?, que puedan tener con sus parejas o potenciales parejas, sino en términos de las oportunidades que realmente pueden tener estas niñas y adolescentes y que ellas pueden visualizar como tales, ¿no? Y en este sentido creo que habría que incluir ello como una prioridad dentro de los posibles planes, políticas que sigamos trabajando en torno a ello, ¿no? Porque como yo trabajé en investigación que hice en Ayacucho, la vulnerabilidad social claramente configura la vulnerabilidad sexual, ¿no? En este estudio que yo hice, la particularidad era que eran adolescentes que habían pasado por un programa de salud sexual y reproductiva y que incluso eran promotoras de derechos sexuales y reproductivos. Entonces no era un tema de información, incluso no era un tema de acceso, porque sabían dónde denunciar un abuso sexual, sabían cómo exigir un método anticonceptivo, pero era un tema de vulnerabilidad social, lo que les dificultaba poner en práctica esos derechos. Entonces creo que no se puede separar esa vulnerabilidad social de la vulnerabilidad sexual, especialmente, y en eso concuerdo totalmente con Walter, ¿no? Si miramos este tema como un tema que claramente está marcando las desigualdades y que tendría que ser un tema clave de nuestra agenda como país, no solo por salud pública y ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, sino también para pensarnos, ¿no?, como un país más justo, ¿no?, donde realmente las personas tengan opciones y no tengan que finalmente optar por quién me salva o cómo salgo de esta situación a través de cómo me vinculo con una persona fuera de mi comunidad, que lamentablemente es una de las razones por las cuales también las chicas se vinculan sexualmente con parejas mayores, donde hay evidentemente relaciones de poder, o ingresan, que ese ya es otro gran tema, pero que igual lo menciono, ¿no?, a estas dinámicas económicas en los prostibares, por ejemplo, que también fue parte de mi estudio, y entran trabajando en un bar, pero luego las enganchan, ¿no?, en el trabajo sexual. Entonces, esas dinámicas económicas que de alguna manera podrían estar vinculadas el mayor porcentaje también de embarazos en el Brain, que ustedes lo mencionan en el mapa, de hecho son parte también de la problemática, ¿no? O sea, todas estas dinámicas económicas que terminan siendo parte de las alternativas económicas de las adolescentes. Bueno, entonces, a ver, en eso me voy a quedar. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Justamente hemos querido en el panel tener varias perspectivas. Ahora nos toca un sociólogo. Manuel ETC es doctor en Sociología y máster en Production Studies de la Universidad de París-Cité, en Francia. Ha sido analista de datos e investigador del DIAL y CEPET, Centros de Investigación del Instituto de Recherche pour le Développement. Ha enseñado en las universidades de Sorbona, René Descartes y París. En Perú trabajó en la revista indizada Debates en Sociología, que es una revista de nuestra facultad, como dicen ustedes, en el Instituto de Opinión Pública PUC, en el Grupo de Análisis para el Desarrollo y el INEI. También ha sido coordinador de indicadores y posteriormente asesor de la alta dirección de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria. Integra actualmente el Grupo de Investigación, Educación y Edades de la Vida, la Red Andino-Amazónica de Estudios de Población, y es investigador afiliado del Centro Francés de Población y Desarrollo, CEPET. Es entonces un profesor joven, al cual queremos invitarlo a darnos comentar 10 minutos y que tiene, digamos, la tradición no solamente de la demografía, sino de la sociología. Manuel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Carlos Eduardo. Agradezco la invitación a los organizadores de este encuentro. Considero que es una oportunidad importante para discutir los temas que este informe trae y pone sobre la mesa, ¿no? Sobre todo en este marco venimos de vivir el Día Mundial de la Salud Sexual esta semana, la semana pasada me parece, también
estamos cumpliendo el 33 aniversario de la suscripción del Perú a la Convención sobre los derechos de la y el niño, y es un marco importante justamente por es población protagonista de este informe, ¿no? Además, me ha reconectado con un tema que en mi iniciativa estudiantil y trabajamos en Apurímac durante 4 o 5 años en una iniciativa estudiantil que llegó a ser una asociación que veía temas de educación sexual integral en zonas rurales de Tirahuasi, en Abancay. Me reconectó con esta casuística que he conocido como estudiante y que he trabajado hace ya algunos años, ¿no? Hay muchísimas cosas interesantes en el informe. Es un documento que presenta valiosa información sobre la realidad poblacional. A mi juicio se habla poco. El rol de este tipo de informes es esencialmente toma de decisiones, creo yo, no solo por parte del Estado, justamente recordando esa asociación, ese trabajo que hicimos hace años, sino también para el conjunto de esfuerzos orientados a la mejora de la calidad de la vida de poblaciones, población juvenil, y a la dignidad de la persona en última instancia, ¿no? Yo he dividido mi presentación en 3 grandes aspectos. El primero de ellos tiene que ver con la data y los métodos. Es algo que me interesa bastante y quiero dar 2 o 3 puntos sobre ello. Como investigador aprecié realmente la forma en que el primer capítulo detalla las características de la metodología y los datos, se plantea con claridad las decisiones que se han tomado los investigadoras, las investigadoras. Se explica qué decisiones han habido, ciertamente en algunos momentos complejos, ¿no? Y eso tiene que ver con el estado de los datos poblacionales en el país, ¿no? Y hay 3 situaciones a las que se enfrenta este informe y nos enfrentamos todos los que miramos la población peruana, ¿no? En primer lugar, se hace cada vez más palpable la obsolescencia de las proyecciones poblacionales basadas en el último censo del 2017 por los flujos migratorios abruptos que han habido recientemente, por los efectos de la pandemia, la mortalidad coyuntural de ese evento. Entonces, el informe lo plantea, ¿no? Y lo transparente me parece muy valioso ello. En segundo lugar, las implicaciones y retos de las encuestas hechas por teléfono durante la pandemia. Hay un tratamiento que hay que tomar en consideración con ello. En tercer lugar, la dificultad de rendir cuenta de los territorios a partir de la información del lugar de nacimiento de las personas, ¿no? Justamente esta movilidad es difícil capturarla desde estos puntos de vista. Un segundo punto sobre la metodología es, yo quisiera acá reconocer el gran trabajo en términos del trabajo con una diversidad de fuentes, ¿no? Hay un esfuerzo que las personas que hacemos ese tipo de trabajos reconocemos. Hay datos del INEI, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer, Centro de Emergencia Mujer, Ministerio del Interior, entre otros. Entonces, se ha, creo yo, cumplido este reto de hacer conversar información plural, ¿no? Y ello abona a una triangulación de datos, ¿no? Que nos acerca a una situación probable, posible, y que hace que los resultados sean más fiables y las discusiones sean más realistas, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los datos y el método. Un segundo aspecto general, y van a ver que yo he escogido cosas que me parece importante comentar, que me han llamado la atención, ya que, bueno, tengo 10 minutos. Y el segundo aspecto es el antes y el después del 2020, ¿no? La crisis sanitaria, este momento, ¿qué características tiene y qué cosas revela de nuestra sociedad? Un momento de crisis sanitaria, de aislamiento social, ¿no? El documento presenta un panorama general sobre el embarazo y la maternidad en niñas y adolescentes en el Perú. Este panorama incluye un análisis de series de tiempo. Yo me voy a concentrar en esta última coyuntura más reciente, ¿no? Quiero resaltar, en el año 2020 ha sido realmente atípico a nivel poblacional. Tenemos, en cuanto a la fecundidad, que es uno de los grandes temas del informe, para las adolescentes, en 2021 aumenta en 2 puntos porcentuales la proporción de embarazadas por primera vez. Para las niñas,
se observa un preocupante aumento de la fecundidad en un 24%, y ahí con datos registrales, ¿no? En cuanto a la violencia sexual, aumenta en 20% en el 2021, aumenta en 20% las denuncias en comisarías por abuso, aumenta en 30% las denuncias de violencia sexual por niñas en los centros de emergencia mujer, en 40% las denuncias por violencia sexual en adolescentes, y ello casi en todas las regiones, ¿no? Entonces, ¿qué explica estas cifras? Que son alarmantes. ¿Qué sucedió durante la pandemia? Son interrogantes que acompañaron la lectura y que realmente surgen, y creo que son interrogantes que hay que hacernos desde diferentes puntos de vista, ¿no? Ahora, yo quisiera levantar 3 elementos que creo vale la pena considerar en esta discusión, ¿no? ¿Qué revela en términos poblacionales y en el fenómeno de embarazo adolescente y en niñas esta pandemia, ¿no? En primer lugar, en cuanto a la violencia, definitivamente hay una mirada que se está aportando hacia los hogares y la dinámica dentro de las viviendas, ¿no? Que es un espacio que puede ser asumido o pasado rápidamente en los contenidos de la educación sexual integral, pero que hoy, y lo que ha vivido en la pandemia, nos hace fijarnos en que es un espacio que tenemos que mirar y comprender de una mucho mejor manera, ¿no? Ahora, estas cifras, que son bastante fuertes, puede tener también que ver en un posible efecto acumulativo, ¿no? Una demanda acumulada durante la pandemia que tras el levantamiento del estado de emergencia podría haber generado una especie de rebrote o rebote de denuncias. Puede ser parte de la explicación, pero definitivamente hay algo en los hogares, en las viviendas, que tenemos que mirar con mayor profundidad, ¿no? Pero también ha habido un aumento en la fecundidad si comparamos 2019 con 2021, antes y después de la pandemia, ¿no? Entonces me parecería interesante formular una hipótesis con un dato clave del informe, que no lo comentan mucho, pero que me parece importante porque está en uno de los gráficos que además presentó el señor Mendoza, que es la significativa reducción del uso de métodos anticonceptivos modernos durante la pandemia, ¿no? Se ve que hay una contracción entre 5 puntos porcentuales en adolescentes, 10 puntos porcentuales en mujeres de 20 años en el 2020, es considerable. Y además, esta reducción del uso de métodos anticonceptivos modernos está empujada principalmente por la disminución del uso de la píldora anticonceptiva, que se reduce a la mitad, ¿no? O sea, esto puede estar en vínculo también, evidentemente, con esta explosión, este crecimiento en las cifras, ¿no? Y por último, insisto, ¿no? Para mirar ambas dinámicas, la de violencia y la de embarazo adolescente y en niñas, hay que mirar lo que sucedió al interior de los hogares durante la pandemia y lo que está sucediendo dentro de las viviendas. Ello nos confronta un tema muy sensible, ¿no? Un fenómeno difícil de estudiar, pero creo que debe ser tomado en esa complejidad y debe ser más parte de la educación sexual integral, con un abordaje asertivo, ¿no? Con enfoque de derechos, pero creo que podemos cuestionar o levantar quizás ese cierto tabú que puede haber, ¿no? En estas discusiones en protección de las personas más vulnerables, ¿no? Tercer aspecto, y espero estar dentro de los tiempos, es el esfuerzo por evidenciar la situación a nivel subregional. Es bastante relevante, se presenta información consecuente, resalta, por supuesto, este top 5 amazónico, ¿no? En la ventana intercensal, top 5 regiones amazónicas, las 5 en embarazo, en fecundidad en adolescencia, ¿no? Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Amazonas y San Martín. Es posible identificar, por ejemplo, que en Loreto todas las provincias están por encima de la media nacional. Creo que eso tiene mucho que ver con la presencia y escasos recursos del Estado en estas regiones. Digamos, hay una tradición de descuido de estas regiones, pero también me provocaba establecer una hipótesis en términos de la correlación entre los distritos y las provincias de frontera con la vulnerabilidad de las poblaciones rurales, ¿no? Creo que ahí hay también que conversar con estas políticas de
territorio de fronteras, especialmente en la zona amazónica, ¿no? Se trata definitivamente de una deuda histórica con estas poblaciones, con este territorio, no solo de atender y hacer llegar al Estado, pero también de comprender las relaciones tradicionales de género, la conyugalidad, aspectos que ha conversado mi colega la doctora Young. Creo que esto último también puede aportar mucho a la contextualización de la educación sexual integral en estos contextos, ¿no? De hecho, quisiera comentarles muy brevemente en los estudios que hemos realizado recientemente sobre trayectorias educativas. Hemos estimado que las mayores tasas de deserción en colegios, institutos y universidades se da en la Amazonía, ¿no? Y por parte de juventudes migrantes también. Son dos grupos vulnerables importantes, origen amazónico y juventudes migrantes. Ello está íntimamente ligado con los roles asignados a las jóvenes amazónicas. Un indicador clave que encontramos es el de tasa de dependencia demográfica en el hogar. Pero no solamente en términos de cuántos menores de 5 años están en el hogar, asociada significativamente a la deserción o la interrupción de estudios en mujeres, sino también la presencia de miembros del hogar mayores de 65 dependientes. Entonces la pandemia, vinculada con los roles de género, que asigna tradicionalmente a la mujer un rol de cuidado, de care, hizo que haya esta presión directa hacia las niñas y las adolescentes, y las jóvenes, a dejar los estudios, interrumpir los estudios para ocuparse tanto de los niños como de los adultos mayores, ¿no? Eso es un tema importante a considerar, y también el hecho de que hoy en día cada vez más, y creo que debe ser estudiado, hay una migración juvenil para estudios, para estudiar. Entonces cada vez más en las ciudades, niñas, mujeres jóvenes que están en la familia extendida o viviendo incluso entre chicas jóvenes, en ciudades intermedias y grandes, con motivo de estudiar. Y eso también, aunado a conductas de riesgo, las violencias de género, acentúan las probabilidades de embarazos no deseados durante la trayectoria educativa, ¿no? Quiero terminar diciendo, un poco citando a Dale Dannefer, que es un sociólogo y demógrafo, que usa un concepto que creo que que se articula bastante con el de interseccionalidad, que es el de acumulación de desigualdades durante la trayectoria de vida, ¿no? El efecto de las desigualdades en la niñez y en la adolescencia va a tener consecuencias en la adultez, pero también va a tener consecuencias acumulativas durante la tercera edad de esas personas, ¿no? Que les hace aún más vulnerables a no poder decidir, pero también con respecto a su salud, ¿no? Entonces, todos estos elementos a la larga erosionan la capacidad de generar autonomía e independencia individual, que creo que es algo muy importante en las transiciones a la edad adulta, ¿no? Generar independencia y autonomía a partir de roles obsoletos de género, de desigualdades acumuladas, desconexión generacional, que también se da a partir de embarazos precoces. 3 procesos que dificultan la participación de la mujer en el mundo profesional y en la esfera pública. El mundo profesional y en la esfera pública. Ahí donde necesitamos, en el Perú, que estén presentes, en favor de su independencia y en favor de nuestro tejido social. Estas son algunas de las ideas que quería compartir con ustedes, surgidas durante la lectura de este importante informe. Entonces les agradezco nuevamente y felicito a la iniciativa. Gracias. Gracias, Manuel. Ahora quiero dar la palabra a Winnie Calderón. Le agradezco muchísimo por haber aceptado estar con nosotros. Ella es estudiante del último ciclo de la carrera de Ciencia Política y Gobierno aquí en la universidad. Cuenta con experiencia voluntaria y profesional en áreas relacionadas a los derechos humanos, educación sexual y reproductiva, convivencia democrática. Sus temas de interés profesionales son educación, género, juventudes, políticas públicas. Se ha trabajado justamente en su tesis de bachillerato estos temas. Winnie, 10 minutos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y a participar de esta discusión. Bueno, respecto al documento por el que estamos hoy reunidos, lo que tendría que decir en primer lugar es que informa que el embarazo y la maternidad, tanto en niñas como adolescentes, presenta tendencias un poco distintas entre sí, como se expuso inicialmente. Mientras en el caso de las niñas se aprecia una tendencia creciente, en el caso de las adolescentes una que decrece, aunque cabe recalcar también que esta no es tan acelerada.
y tan grande. El problema del embarazo en menores de edad es problemática tanto para las vidas de las mismas mujeres en todas sus dimensiones, sociales, económicas, educativas, psicológicas, pero también para la sociedad y el entorno en el que se está desarrollando. Respecto a este informe, en primer lugar, lo que me parece bastante valioso e interesante son la comparación entre los años y las distintas fuentes que usa. Porque usa datos del 2000, datos del 2017, 2019, 2020. Esto nos permite ver una comparación de cifras y nos muestra que el panorama de embarazo en niñas y adolescentes en realidad es alarmante. Han pasado 20 años, 30 años, pero seguimos con altos índices de embarazo, de crecimientos en algunos casos, pero aún está el problema vigente. Otra cosa que nos muestra el mapa son las disparidades en el territorio, ¿no? A nivel regional y también entre provincias. Al respecto, para mencionar también otra variable importante es la posición económica, el bajo nivel de escolaridad, la discriminación y la exclusión que enfrentan las adolescentes y niñas, en realidad terminan obstaculizando su acceso tanto a la salud como a la información en materia de salud sexual y reproductiva. Y es que las condiciones socioeconómicas generan que estas niñas y ciertas adolescentes también estén aún más expuestas a quedar embarazadas o estén expuestas a situaciones de riesgo como violencia, donde la fecundidad va a terminar siendo mucho más frecuente en el grupo de mujeres que se va a terminar ubicando en el quintil inferior de riqueza. Y respecto a las ubicaciones geográficas o este aspecto geográfico, vemos que en las zonas donde se ha identificado una mayor prevalencia de embarazo en menores se ubica en áreas de la selva, en áreas rurales, aunque eso tampoco significa que no esté presente en zonas costeras o de sierra o en áreas urbanas. Ahora, estas disparidades quizá podrían responder a varios motivos o obstáculos que terminan generando brechas de implementación en los programas y políticas que buscan combatir la problemática del embarazo temprano y el embarazo no deseado. Primero se podría hablar de la poca voluntad, de la falta de voluntad de los funcionarios y la poca prioridad que se le tiene hasta la temática, ¿no? Por ejemplo, este año hemos visto el problema de los libros educativos con conceptos de educación sexual y reproductiva. Se hizo todo un contorno mediático político que al final terminó en un retroceso de derechos sexuales y reproductivos para justamente los menores y que estos puedan acceder a información. Pero también esta falta de voluntad, esta falta de sensibilización, quizá el problema, también se evidencia en el escaso presupuesto que se le dedica a esta materia en el área de la salud pública. Por ejemplo, en el número de contrataciones de personal médico en las postas de salud, no necesariamente en los hospitales, también en la compra de recursos de métodos anticonceptivos. Vemos la importancia para prevenir el embarazo de los métodos anticonceptivos modernos, pero también hay que considerar el problema recurrente que es la escasez de estos métodos anticonceptivos y de la variedad con la que se les está ofreciendo a las chicas y la información para su uso. Además, esta situación, como ya lo he mencionado anteriormente, se va a tornar mucho más crítica en zonas rurales y urbanas periféricas, puesto que el costo de intervención va a resultar mucho más alto. Por ejemplo, hay otras carencias de servicios básicos como salud o educación, cuentan con estructuras o infraestructuras precarias en las costas médicas, o inclusive, o sea, sabemos que los centros médicos siguen criterios demográficos y criterios poblacionales para poder establecer una sede en cierto espacio. Pero ¿qué pasa cuando una mujer de una comunidad tiene que trasladarse hasta la costa durante horas? Entonces también hay problemas de ese tipo, ¿no? El problema de transporte, de carreteras, etcétera, que al final va a terminar afectando en su acceso. Esto implica también que las políticas o los programas que estén enfocados en combatir el embarazo temprano, el embarazo no deseado, necesitan dejar de estar pensadas en características de una población urbana, de una población de centro, de una población de capital, no necesariamente de la capital del país, en el que estamos ahora, sino también, por ejemplo, las capitales de regiones o las capitales de provincias. Otro problema es que muchos de los programas de planificación familiar, entiéndase estos como servicios, herramientas con las que cuenta el Estado para brindar información, para que las personas puedan decidir su proyecto de vida, decidir en qué momento pueden tener un hijo, cuántos hijos quieren tener, o si no quieren tenerlo. Bueno, muchos de estos programas diseñan sus intervenciones considerando a las mujeres como un grupo homogéneo, y aún más aún considerando a las mujeres rurales. No, eso resulta importante ya que si hacemos desagregaciones a nivel regional, como nos mostró el mapa, vimos que en las regiones con mayores cifras de embarazo es donde hay una mayor presencia de personas o identificadas como indígenas o parte de una comunidad nativa o que hablan otra lengua distinta al castellano inicialmente. Y si hablamos también de programas de planificación o de intervenciones en esta materia, me resulta inevitable no mencionar
en realidad, el limitado enfoque en adolescentes con los que cuentan este tipo de políticas de salud sexual. Primero, porque muchas veces las mujeres embarazadas, las niñas embarazadas, las adolescentes embarazadas y madres dejan de ser vistas por este sistema sanitario como niñas y como adolescentes. Claramente están embarazadas, tienen necesidades de control materno, pero eso no implica que dejen de ser niñas y que dejen de ser adolescentes durante su edad. Y por ende también tienen necesidades propias de una niña y de un adolescente, ¿no? Por ejemplo, en las guías de acción de intervenciones no se fija en conceptos o grupos de edad, por ejemplo. Algo que ocurre mucho es cuando las niñas dejan de ser niñas por el sistema, ya no se les da, por ejemplo, el tipo de información o la forma en que se le debería ser dada a una niña. Los sistemas de planificación, mediante los lineamientos de planificación familiar, establecen servicios diferenciados, ¿no? En torno a contextos, en torno a edad, en torno a otros determinantes. Pero ahí mencionamos que cuando ya son madres y cuando ya están embarazadas esperando un niño, estas dejan de ser en sí diferenciadas. Y también valdría pensar, así sean niñas o adolescentes, las niñas que no están embarazadas, las niñas que están en las escuelas, reciben atenciones diferenciadas, porque también ahí hay otros problemas que van influyendo, ¿no? Como por ejemplo la poca capacitación de este personal o técnico médico que da las capacitaciones, el poco incentivo o cómo es considerado en sí por estos burócratas el tema, la poca prioridad que se toma a las temáticas de embarazo, de salud social y reproductiva en general. Ahora otro punto que deseo mencionar y que también se hace énfasis en el informe es la violencia sexual y principalmente las violaciones a las niñas y a las adolescentes. Y con ello también el matrimonio infantil, ¿no? En los últimos años, como hemos visto, se ha registrado un aumento en el número de casos de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Ahora las violaciones o ese tipo de violencias está por encima de violencias físicas y psicológicas, donde gran parte de estas violaciones han sido efectuadas por un miembro de la familia o alguien cercano al entorno, ¿no? Ubicando al hogar en un espacio en realidad inseguro y de poca confianza para estas menores. En este tipo de situaciones, en algunos casos, se usa el matrimonio infantil para ocultar o para disfrazar el delito, y con ello reforzando la impunidad de los violadores. La normativa peruana ahora permite el matrimonio desde los 14 años, que está una menor, un matrimonio infantil, lo que causa que algunos violadores contraigan matrimonio con sus víctimas para que no enfrenten a la justicia, ¿no? Y por las normativas, en realidad el violador termina convirtiéndose en el esposo de la víctima. Este tipo de relaciones va a generar graves efectos y consecuencias para la vida, tanto de la niña como el niño que está esperando o el hijo que vaya a crecer. Primero porque muchas chicas en este tipo de relaciones pierden o carecen de la capacidad para poder negociar las actividades sexuales, para poder usar métodos anticonceptivos, inclusive para poder decidir el esparcimiento entre un hijo y otro. Así el matrimonio infantil en este tipo termina no solo cimentando más aún la violencia con la que va a estar expuestas las menores, sino también a una ceguera colectiva. Porque si nos ponemos a pensar, muchas veces se trata de justificar o no ver de tan mala manera, o es más fácil de ver el embarazo en menores cuando están casadas, porque bueno, ya formaron una familia, entonces ¿por qué sería tan problemático? Entonces muchas veces esto se usa para tapar el problema. Y bueno, ya para cerrar con las ideas que quise compartir y que me surgió a partir del informe, se podría comentar una experiencia personal. Como mencionaron, estoy elaborando mi tesis de pregrado en torno a la planificación familiar y específicamente el embarazo adolescente, ¿no? Y cuando otras personas en otros entornos me preguntaban en qué ciclo estás, qué estudias, de qué va tu tesis, y decía, apenas le decía embarazo adolescente, reaccionaban como, ay, pero eso ya lo he visto en el colegio hace años, ¿no? Se sigue mencionando hasta ahora ese tema, y hay muchas investigaciones. Recuerdo cuando estaba en secundaria me hablaban de eso, las enfermeras que iban a la escuela. ¿Por qué haces tu tesis de eso? Cámbialo, ¿no? Y sí, claro, ha pasado bastante tiempo, pero pese al tiempo que se ha transcurrido, la realidad es que entonces no ha cambiado mucho en nuestra actualidad. Ver menores embarazadas puede resultar incómodo. Ante eso muchos decidimos quizá cambiar el foco de atención, pero no verlo no significa que no exista. En ese sentido resulta vital que se siga hablando de embarazo de menores, de niñas y adolescentes, porque hace 10 años, 20 años hubo niñas y adolescentes embarazadas y madres. Ahora también las tenemos, y si no hay políticas integrales y enfocadas en las adolescentes y en las niñas, que en realidad llegue a ellas, en los próximos años también les van a seguir habiendo.
Muchas gracias. Gracias, Winnie, muy interesante. Antes de hablar en la segunda ronda, quiero señalar algunos puntos, haciendo un poquito de trampa, porque se me ocurre que no me toca hablar, pero voy a hacerlo de todas maneras, porque es un tema que me ha preocupado toda la vida. Lo primero es evidente de la información que Walter nos ha presentado que necesitamos explicaciones más etnográficas, no se publicara la antropología. Creo que hay diferencias y preguntas obvias, como por ejemplo, ¿por qué la familia, se supone que es la primera instancia de protección, falla en proteger sobre todo a las niñas más pequeñas? ¿Qué pasa con esa mamá? Un colega de San Marcos hizo un estudio interesante de agresores sexuales que están presos y encuentra que son mayores de edad, mayores de 50, todos tienen una relación de conocimiento personal con las niñas. Tercero, ninguno admite la culpa. Ninguno dice, fui culpable. ¿Verdad? Entonces, yo creo que hay una cultura que además enfatiza un tema que yo he trabajado muchos años en planificación familiares. Hemos feminizado la planificación familiar. Los hombres están casi ausentes. El rol del varón en la sexualidad se entiende poquísimo. Entonces, yo creo que es indispensable estas etnografías para entender por qué la familia no protege. Otra instancia que debería proteger es la escuela. Lo decía Carmen. Una parte importante de violadores son maestros o auxiliares. Se te violan en la escuela. Y aquí la universidad no ha sido ajena al tema de violencia sexual, como ustedes saben muy bien. Entonces, ¿por qué los espacios que se suponen que nos deben proteger no funcionan? La solución no es los hospitales. Y como, perdón, mi amigo Walter Mendoza, que es médico, con más médicos no vamos a resolver el problema. Un hospital de alta especialidad no va a resolver este tema para nada. Hay que trabajar a nivel de comunidad y familia, hay que trabajar a nivel de madres, trabajar a nivel de derechos. Es muy complicado. La hipótesis podría ser que cuanto menor sea la madre, la chica embarazada o la niña embarazada, mayor incidencia de la violencia. No tenemos una hipótesis que está trabajando eso en forma efectiva. Como bien decía Winnie, estamos un poco perdidos en políticas efectivas para prevenir la violación de chicas y de chicas adolescentes y de menores de edad. Y lo tercero que es importante también es, ¿qué pasa después? Con mi trabajo por muchos años en Cayetano con médicos, era, bueno, hacemos que el niño nazca bien, la mamá esté bien, y se acabó el problema. Para el médico el problema termina cuando el adolescente deje el hospital. Para el adolescente empieza cuando deje el hospital. ¿Qué va a trabajar? ¿Qué van a apoyar? ¿Qué piensan sus compañeros de clase? La deserción escolar. Yo he encontrado, hemos hecho entrevistas en Cusco a maestros que decían lo siguiente: el hombre tiene que desfogarse, y es mejor que se desfogue con semen que con sangre. Comentaban la idea de tú mate a la cholita. Disculpen la palabra, pero eso lo recogimos de un maestro de secundaria. Una locura. O sea, el maestro, en vez de educar, deseduca, desinforma, enfatiza y reenfatiza el tema de los prejuicios. Tendría mucho más que decir, pero no es mi rol ni mi tema. Sí es mi tema, pero no es mi rol ni mi interés en este momento. Quisiera plantear ahora la posibilidad, Walter, de que algunos comentarios a la respuesta. El tema del aborto en niñas y niños y niñas adolescentes me parece muy importante también. Sí. Adelante, Walter. Gracias, Consuelo. Efectivamente, coincido plenamente con la necesidad de mirar mucho más de las cifras. Finalmente, este es solo un brochazo no solo de lo que dice el informe, sino también de lo que hay detrás. Detrás de estos números hay vidas. Y no solo hay preguntas que se han hecho desde la estadística y de la demografía, sino también hay que llamar la atención sobre la necesidad de nuevas preguntas. Hay muchas preguntas que no se han hecho todavía. Cuando hace algunos años desde el UNFPA generamos un titular que salió en una entrevista que uno de cada día 4 niñas de 10 a 14 se convertían en madres. Y venimos repitiendo eso cada vez con el transcurso del tiempo. No hemos logrado, sin embargo, que hayan intervenciones específicas para ese grupo de edad, ¿no? Y la educación sexual está ahí planteada, pero no termina de cuajar ni convertirse en política pública. Y algo que decía Consuelo sobre los médicos, es muy cierto porque, por ejemplo, en el hospital del empleado, el servicio de ginecobstetricia puede ser altamente sofisticado, pero no hay servicio igualmente sofisticado de planificación familiar, de consejería, que es algo que evitaría que muchas de las muertes y complicaciones severas que ocurren y que son atendidas con alta tecnología en las unidades de cuidados intensivos se evitaran, pero simplemente no hay un servicio acorde. Entonces estamos muy enfatizados en la tecnología. Y respecto de los adultos mayores, hace unos años encontramos que el 70% de cónyuges o de progenitores de los recién nacidos de niñas de 10 a 14 tenían 30 o más años. No, perdón, eran mayores de edad. Y de ellos, 24% tenían 30 y más años. Y eso en la pandemia se vio de manera muy dramática. ¿Por qué? Porque había que descongestionar las cárceles. Y la mayoría de quienes no podían salir eran adultos mayores que eran acusados de violación, que no es una causal para permitirles salir de las cárceles. Y terminaron muriendo por la pandemia dentro de las cárceles, ¿sí?
Algo nuevo también que como fenómeno demográfico es la situación de la población migrante y refugiada de Venezuela, que no creo no hemos mirado suficientemente. Actualmente en Lima hay aproximadamente 1 millón, 1 de cada 10 limeños es migrante o refugiado de Venezuela. Y en el año 2021, por lo menos, todavía está por verificar el 2022, 1.700 adolescentes de 15 y 19 venezolanas fueron madres, que fueron parte de los 48, 50.000 que se registró ese año, o sea, cerca de poco más de 3 o 4% de los partos, no digo de los embarazos, ¿no? Y algo sobre las proyecciones de población. Creo que efectivamente hay que mirar, actualmente hay un grupo de trabajo en el INEI que está revisando las proyecciones de población. Por lo menos de lo que tenemos registro, las proyecciones de población se hacían a partir del censo. En el 2017 ya empiezan a crujir seriamente. Y más aún cuando en muchos de los distritos más pobres, provincias más pobres, se crean nuevos distritos. Se han creado distritos con 160, con 170 habitantes. O sea, se está segmentando, rompiendo cada vez más la desagregación a nivel local. Ni siquiera hay cuerpo edil suficiente como para administrar los fondos, ¿no? Y finalmente lo del aborto, ¿no? Creo que hay que mirar mucho más qué es lo que, o cuánto de los partos que no llegan a realizarse son pues resultado de aborto en un contexto cada vez de menos deseabilidad, como les decía, ¿no? Según la ENDE 2022, y esto es global para el estrato más rico, 1.1% era la fecundidad deseada. Mira, 1.3% la fecundidad observada. Y en el más pobre era aproximadamente 1.6, más o menos por ahí, la deseada, pero 2.3, 2.2 la observada. O sea, la brecha es mayor, pero la deseabilidad en todos los estratos. Y si no se expanden los servicios, la consejería, la orientación, probablemente los abortos sigan aumentando. Y más aún en estas niñas que están disminuyendo la edad de la primera ovulación, el riesgo es mucho mayor, ¿no? Esto ya está bien documentado en algunas investigaciones en el Perú, pero no a escala poblacional, ¿no? Gracias, Walter. No sé si algún comentarista tiene alguna cosa adicional. Tu comentario sobre qué piensan padres y madres me hizo recordar a un estudio que no era sobre embarazo, sino sobre anemia que hicimos en el DATEN del Marañón, en Loreto. Y justamente una de las conclusiones que llegábamos era que para poder trabajar en mejores prácticas de cuidado, en este caso vinculadas a la salud infantil, había que trabajar con justamente disminuir la vulnerabilidad social de las madres, porque generalmente eran madres solas, muchas veces abandonadas por sucesivas parejas, que no tenían ninguna oportunidad económica más que hacer cosas muy eventualmente, y entonces tenían muy pocas posibilidades de cuidar a sus hijas e hijos. Y en ese contexto, ¿no? La posibilidad de que salen varios estudios de llegar a un arreglo con un violador, por ejemplo, ¿no es cierto? Es muy plausible, es muy plausible. Entonces, justamente una conclusión de ese estudio fue que si queremos trabajar a favor, ¿no es cierto?, de salud, bienestar y derechos de niños y adolescentes, hay que trabajar con sus madres en términos de mejores oportunidades también, ¿no? Porque la precariedad en la que viven y toman decisiones, pues afecta, ¿no?, las posibilidades de cuidado. Gracias, Carmen. Y los intercambios que se terminan haciendo. Se convierte en una negociación. No sé si Manuel y Winnie tienen algún comentario breve para seguir terminando. Sí, bueno, yo quisiera recalcar un poco la importancia de observar las movilidades, ¿no? Porque hay una serie de flujos migratorios o de larga o corta duración, movilidades hacia las zonas urbanas o hacia las zonas de producción de ciertas especies en la Amazonía. Hay puntos de atractividad. A mí el que me interesa mucho mirar es el de la educación, y en torno a estas movilidades hay toda una serie de dinámicas en donde se generan vulnerabilidades, ¿no? Estamos avanzando en el sentido de
Hoy tenemos más graduadas mujeres en el colegio, más mujeres culminan el colegio, más mujeres entran a la universidad, que tienen mejores notas. Entonces hay una apertura hacia la igualdad para la educación. Entonces eso también genera que más mujeres están saliendo de sus hogares más jóvenes para poder acercarse a esos centros de oferta de provisión de educación. Y eso también genera una serie de vulnerabilidades y creo que sería importante también mirar un poco cómo estas dinámicas se dan en esta movilidad que cada vez más está pasando y que no necesariamente se cuantifica lo suficiente desde mi punto de vista, ¿no? Gracias. Winnie, ¿tienes algún comentario? Solo ya para culminar con las ideas que tenía que compartir, quisiera mencionar a nivel de, por ejemplo, de consejería y planificación familiar, también pensar que están enfocadas en adolescentes y niñeces, también pensar ahí en roles o servicios con los varones. Los embarazos no ocurren solamente en las mujeres, sino también son ejercidas por la contraparte del varón, por violaciones, relaciones consensuadas, bueno, ahí tendríamos que discutir. Pero los servicios de planificación familiar también deberían ser pensados para varones, para evitar embarazos no deseados, embarazos tempranos y también la discusión de violencia, ¿no? Tanto niñas como niños deberían poder contar con la posibilidad de saber qué métodos anticonceptivos, que hay uno más allá del condón, por ejemplo, de una ampolla, ¿no? Y sobre eso es lo que quería enfocar, que para poder también ver esta problemática también se tienen que ver las otras partes, las niñas, las madres, las familias, pero también las otras partes de los varones, porque muchas veces se piensa que el servicio de planificación familiar son solo para las mujeres. Y eso también se debe a que piensa que el rol de familia y cuidado es solo de mujeres, es solo de niñas, solo de madres. Cuando también hay otro rol ahí que explotar, que ver y que analizar, ¿no? Gracias. Gracias, Winnie. Para clausurar el evento, a quien agradezco muchísimo a los participantes y a ustedes por su presencia, tenemos a María Eugenia Mujica. Ella es economista de la Universidad del Pacífico, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Miami. Ha sido profesora en las universidades de los Andes, Javeriana, en Bogotá, Colombia, la Universidad de Columbia en Nueva York y la Universidad del Pacífico. Actualmente ella es representante auxiliar del Fondo de Población de Naciones Unidas. María Eugenia, para cerrar el tema. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos Eduardo. Gracias, Walter, por esa excelente presentación y hemos tenido la oportunidad de tener unos magníficos comentaristas. Antes de cerrar, yo quisiera mencionar algunos temas con los que me quedo de cada una de las presentaciones. En primer lugar, la doctora Ayón nos ha permitido tener una visión panorámica de algunos estudios etnográficos y cualitativos sobre la problemática, ¿no? Y no solamente la problemática del embarazo y la maternidad en adolescencia, sino también de su vinculación con uniones tempranas y con expresiones de violencia sexual. Ella nos ha mostrado la necesidad de abordar de manera multidimensional e interseccional la situación, tomar en cuenta los determinantes sociales, ¿no? Ella ha mencionado en muchos momentos el hecho de que las situaciones de pobreza y vulnerabilidad económica no pueden ser dejadas de lado, ¿no? Y lo cual, al llevarlo a un entorno más de política pública, nos define también algunas rutas en el camino. La doctora Ayón también ha mencionado la importancia de incluir a las familias, ¿no es cierto?, en el objeto de estudio y posteriormente en las soluciones que se puedan dar. Asimismo, al presentar ha presentado, si no me equivoco, algunos resúmenes y luego hallazgos de alguna investigación hecha por ella misma, ¿no? En la cual nos muestra cómo hay una serie de factores comunes al margen de las situaciones que pueda haber en términos de normas de tipo cultural, ¿no?, que pueden existir, ¿no? Lo cual nos lleva también a poder avanzar desvirtuando algunos mitos que existen relacionados con el origen cultural normalizado y aceptable de algunas prácticas que en realidad son nocivas contra las niñas y las adolescentes. ¿Es deseado el embarazo o no? Es una pregunta que también surge en algunas de las investigaciones de la doctora Ayón.
y sin ánimo de darle una respuesta, yo solo me quiero referir a la última ENDES del año 2022, en la cual la información que provee muestra que el 75% de las adolescentes que estuvieron embarazadas o fueron madres en el año 2022 o no querían salir embarazadas o hubieran preferido posponer ese embarazo, ¿no? Por ahí tenemos un ámbito importante para poder seguir adelante en esos estudios y poder aplicar a territorios específicos. Luego quisiera pasar a los comentarios del doctor Manuel Etesa, ¿no? Nos place mucho este reconocimiento a ese esfuerzo de lograr una conversación entre datos de distintas fuentes, ¿no? Y el hecho de que se pueda haber considerado como algo positivo en términos de calidad, puesto que efectivamente los datos provenientes de las encuestas con base poblacional, del censo, de las estadísticas civiles y de los registros administrativos suelen usualmente mirarse de manera muy separada, ¿no? Sin tomar en cuenta el hecho de que al tratar de analizarlos de manera articulada, podemos mirar cómo van variando las diferentes situaciones. Él también hace énfasis en algunas preguntas que aparecen a partir de ver qué pasó antes y qué pasó después del 2020, ¿no? En otras palabras, ¿qué ocurre durante la pandemia de la COVID? Y más allá de responder a esas preguntas, él se hace otras que permiten que futuros estudios puedan ir profundizando en ellas. Una muy importante es qué ocurre al interior de los hogares, ¿no? Justamente el fenómeno que ocurre durante la pandemia nos lleva a la necesidad de mirar qué pasa en la dinámica del hogar en relación con temas vinculados a violencia, temas vinculados a género, a igualdad o desigualdad de género y por supuesto a su expresión en los embarazos y maternidades en niñas y adolescentes. Y otra pregunta muy interesante es qué pasa con el uso de métodos, ¿no? Porque es ahí cuando vemos que comienzan nuevamente a dar un salto los métodos tradicionales, ¿no? Y ahí probablemente tendremos que continuar en futuros estudios preguntándonos si fue un tema originado solamente en la demanda o si en realidad tuvo que ver también con la interrupción de los servicios, ¿no? Y con las problemáticas que pudieron surgir desde la oferta y desde la calidad de dicha oferta. El doctor Etesa en esas mismas preguntas también hace otra que no la llega a formular, es ¿qué pasa realmente con la educación durante el COVID? ¿Cuán efectiva fue? ¿Cuánto se logró instalar algunos aprendizajes? Luego él resalta la visibilización de una serie de situaciones a nivel subnacional y muestra cómo, al mirar lo que ocurre ya a nivel provincial, podemos hacer quizás conglomerados de provincias más cerca de las zonas de frontera, en las cuales hay una ocurrencia de una serie de elementos comunes. Adicionalmente a ellas, que no las presentamos de esa manera en el estudio, podemos notar sobre todo que cuando dividimos a los grupos etarios entre 10 a 14 y 15 a 19, vamos a mirar que hay una dinámica bien interesante entre no solamente la distancia de la capital del departamento, que es muy visible en el caso de 15 a 19, sino también que algo pasa con las dinámicas urbanas en el caso de las niñas de 10 a 14, ¿no? Eso lo pudimos ver y muy probablemente pueda ser sujeto de estudios futuros. Adicionalmente, él habla de una serie de implicancias muy interesantes que tienen que ver con los hogares en términos de cuál es su relación de dependencia, ¿no? Y dependencia sobre todo vinculada con adultos mayores, no solamente con niños, niñas menores de cierta edad, y lo que está ocurriendo en términos de las dinámicas de la movilización interna, ¿no? Sobre todo de jóvenes, mujeres y hombres que van migrando a zonas urbanas para poder recibir una mejor educación o insertarse de otra manera al mundo del trabajo. Luego, en la excelente intervención de Wendy,
ella hace hincapié en la diferenciación justamente de las dinámicas por subgrupos etarios, de 10 a 14 y de 15 a 19, que tienen una implicancia muy importante en la política pública. ¿Por qué? Porque las dinámicas de embarazo en menores de 14 son dinámicas de violación. Y no tengamos vergüenza en decir esa palabra, ¿no? Las niñas menores de 14 que están embarazadas porque fueron violadas. Y de esa manera se deben mirar luego esas dinámicas de negociación, por ejemplo, que se tienen al interior de los hogares con los agresores. Muchas veces la unión para poder sacar a la niña adelante, que no se le saca, sino se le condena a una vida de mayor violencia y mayor exclusión, y la ausencia, por supuesto, de una sanción, como debería haber a ese agresor. Y luego la dinámica de 15 a 19, que amerita políticas públicas muy específicas. Ella habla también de los efectos en la sociedad y los efectos a nivel del país, que veremos en mi última parte de mi intervención. Menciona también las disparidades en el territorio, menciona cómo debemos mirar esa acumulación de diferentes factores de desigualdades y de exclusión, ¿no? Y su efecto en una mayor vulnerabilidad de las niñas y las adolescentes, ¿no? Como también lo mencionó la doctora Yoon en su momento. Habla de la autonomía limitada que tienen las adolescentes para tomar decisiones. ¿Un adolescente o una niña realmente tiene autonomía para decir si quiere quedar embarazada? O sea, ¿realmente está preparada para decidir? Wendy es muy clara en mencionar justamente esas restricciones que enfrentan las niñas y las adolescentes, y menciona las políticas públicas, ¿no? Menciona que la política pública actual es una política pública en la cual no hay un enfoque en adolescencia, y tiene toda la razón. Menciona que no hay una priorización de políticas a favor de la igualdad de género, y estas además vemos que están retrocediendo en este momento en un contexto poco habilitador para su mayor progreso. No hay priorización de la salud sexual y reproductiva, ni de la prevención y respuesta a la violencia basada en género, sobre todo cuando esta está vinculada a las cuestiones de embarazos en adolescencia y uniones tempranas, que son prácticas nocivas. No hay tampoco un enfoque ni multisectorial ni intercultural a estas problemáticas, ¿no? Ella habla de la ausencia de presupuestos necesarios, ¿no? Lo cual es fácil mirar cuando estudiamos desde la consulta amigable del MEF cuánto es que se está destinando a las temáticas y cuánto se ejecuta de ellas en los programas presupuestales. Y una serie de puntos sumamente clave que están totalmente relacionados con la evidencia internacional que existe sobre qué políticas públicas son las que contribuyen a prevenir el embarazo en adolescentes, ¿no? Y efectivamente, algunas de ellas son políticas públicas que provienen del sector salud, como por ejemplo el contar con servicios sexuales y reproductivos para adolescentes, que impliquen la entrega de métodos anticonceptivos modernos, ojalá los de mayor efectividad y no solamente los condones, ¿no es cierto? Implica educación sexual integral bien impartida, de acuerdo con los estándares internacionales. Implica un entorno protector para las niñas y las adolescentes, un entorno protector que tiene que tener una claridad muy grande, especialmente en el caso de las niñas menores de 14 años, que implique prevenir, responder y sancionar la violencia de género. E implica, ante todo, la transformación de las normas sociales y de género, porque si éstas no se transforman en este país imperantemente machista, es muy difícil que se pueda seguir avanzando. Y ello tiene que ver con ese enfoque de masculinidades que bien mencionaba Carlos Eduardo en su intervención. Wendy mencionaba los efectos en la sociedad del embarazo y las maternidades en niñas y adolescentes, ¿no? Y Carlos Eduardo, en cierta medida, también hablaba de estos. Y yo les comento que en el año 2020, el UNFPA realizó un estudio
de estimación de los efectos socioeconómicos del embarazo en niñas y las maternidades en niñas y adolescentes, utilizando una metodología que se construyó por un grupo de expertos académicos en coordinación con nuestra oficina regional y que tuvo un insumo muy grande de, en ese momento, la oficina de El Salvador, en la cual mi colega Hugo, que está sentado aquí adelante y que es el representante del UNFPA, era el representante. Cuando aplicamos el estudio a Perú, lo que tuvimos es que cada año las nuevas maternidades en niñas y adolescentes implican un costo aproximadamente de 70 millones de dólares. Este costo se va combinando, ¿no? Y acumulando con los costos de los años previos y va generando una situación cada vez más grave. Si nosotros, por ejemplo, acumulamos el costo a partir del año 2021 hasta el año 2030, que es cuando se cumple el plazo que se fijaron todos los países del mundo, incluyendo al Perú, para poder cumplir una serie de objetivos, incluyendo el poner fin al embarazo en adolescencia, vamos a tener que son aproximadamente 3.300 millones de dólares. Ese es el costo del embarazo en la adolescencia en el Perú. ¿Y cómo se ve ese costo? Se ve de diferentes formas. En primer lugar, un embarazo y una maternidad en un adolescente y en una niña tiene implicancias permanentes a lo largo de su vida en términos de las posibles complicaciones de salud que pueda tener, si es que vive, ¿no? Porque la evidencia nos muestra también que la probabilidad de muerte en una niña o en una adolescente embarazada es mayor. Entonces, una parte de este costo está relacionado con el mayor costo para el sector salud para atender estas complicaciones. Una siguiente parte de este costo está vinculada con el efecto que tiene el embarazo y la maternidad en las adolescentes en la interrupción de sus proyectos de vida, y especialmente en la deserción de la escuela o en su finalización a destiempo, en la necesidad de tener que dedicarse a los cuidados del hogar, probablemente no poder ir ni a un instituto técnico ni a una universidad, y por lo tanto no poder acceder a un trabajo como aquel al que hubiera tenido derecho a acceder si hubiera podido continuar su vida tal como seguro la planeó en algún momento. Y la otra parte de este costo, dada la dificultad de poder acceder a un trabajo adecuado, ojalá productivo, que le reditúe un ingreso determinado, está vinculado con los efectos tributarios, puesto que el Estado va a dejar de recibir una serie de impuestos, porque esta niña o esta adolescente ya no van a poder dedicarse a lo que hubieran podido dedicarse, ¿no? Ese costo no es menor, como pueden ver. Pero más allá de ese costo, el efecto que tiene el embarazo y la maternidad en las niñas y en las adolescentes está vinculado con la vulneración de sus derechos, y la vulneración de sus derechos a tener una vida tal como la habían planeado, ¿no? Una vida en la cual puedan ejercer, desarrollarse de manera plena, ¿no? No solo se está vinculado con sus derechos sexuales y reproductivos, pero obviamente sí, y con su derecho a vivir una vida libre de violencia, pues muy probablemente estén mucho más sujetas y expuestas a situaciones de violencia, que si no hubieran tenido una maternidad, probablemente sido casadas cuando eran niñas o en una unión temprana, sino también todo el resto de derechos vinculados a la educación, al trabajo, a la salud, etc. Ustedes, jóvenes estudiantes y por supuesto docentes e investigadores, tienen una gigantesca oportunidad y por supuesto una gran responsabilidad en poder continuar y acelerar esfuerzos para poder revertir esta situación. Por supuesto, como agentes de cambio, desde sus voces,
¿no? La vocería de los y las jóvenes sobre estas materias es esencial y es muy oída, pero también desde la posibilidad de generar conocimiento, de profundizar las investigaciones. Vemos que hay una serie de dimensiones desde las cuales se puede abordar el tema. La sociología, la antropología, la demografía, la economía, el mismo derecho, ¿no? Desde dónde no poder abordarlo. Y ustedes, que son una de las universidades líderes de este país, estoy segura que tienen toda la capacidad y no dudo que también la voluntad de poder ayudarnos a seguir construyendo este mundo y este país con mucho más oportunidades y un mejor ejercicio de derechos para todas las niñas y las adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias al Fondo de Población de Naciones Unidas. Los invitamos a tomar unos sanguchitos y unos refrescos afuera. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos también. Buenas tardes.